¿Cómo están? Dios les bendiga. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que les avisen cuando subimos una nueva enseñanza. Y lo hacemos los días martes, viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de la plataforma de Facebook, por favor, compartan y denos un like, porque así hacen posible que más personas escuchen nuestras enseñanzas y conozcan nuestro ministerio de liberación. Dicho esto, hoy hablaré de la enseñanza número 433. El tema, el don de sanidad. Y voy a iniciar contándoles un testimonio que me pasó una semana antes de escribir esta enseñanza. Se trata de un perro que llegó a nuestro patio trasero, muy maltratado por el abandono. Lo vimos con mi esposa en un terreno baldío continuo a nuestro patio trasero. Mi esposa empezó poniéndole bolsitas de comida en el fence todos los días. Y así fue ganando la confianza hasta que entró al patio de nuestro terreno. Realmente estaba muy mal. No apoyaba una patita trasera y tenía marcas de heridas en su cuerpo. Nosotros, después de una conversación con mi esposa, decidimos adoptarlo y lo llevamos al veterinario y su diagnóstico fue que tenía una fractura total de sus huesos de la pata trasera. También tenía una fractura en el cráneo y también gusano del corazón, muy avanzado. Sin embargo, nos dieron medicina para él. Entonces, como él estaba en un severo estado de desnutrición, nosotros ya teníamos más de un mes dándole comida y sus medicinas, pero él ya vivía dentro de nuestra casa. Y una mañana, como a eso de las 10 a.m., lo encontramos vomitando mucha sangre espesa. Yo calculo que vomitó como 1 litro o 1,5 litros. Luego se tiró al suelo y se contraía y hacía un ruido extraño, como de dolor, y se convulsionaba. Nosotros creímos que se estaba muriendo. Por lo tanto, yo lo llevé a un lugar del patio trasero donde había una sombra, bajo un árbol, y empecé a cepillarlo y a sobar su cabeza. Él ya no se movía, solo me veía. Por un momento pensé que ya se estaba muriendo, pues no se movía para nada. Mas luego de su último vómito de sangre, fue ahí cuando el Espíritu Santo me guió a orar por su sanidad. Y así lo hice. Puse mis 2 manos sobre su cabeza y pedí en el nombre de mi Señor Jesús que lo restaurara completamente. Cuando terminé de orar, el perrito, que se llama Toby, se levantó y empezó a caminar. Solo me veía. Yo pienso que me guiñó un ojo, como dándome gracias. Y hasta el día de hoy está muy saludable. Corre y a pesar de su patita quebrada, puede saltar. Ya subió mucho de peso y tiene una salud envidiable. Todo esto
para la gloria de Dios. Voy a agregar también que en la enseñanza número 339, te invito a que la busques y la escuches, porque considero que esta es la continuación de esa enseñanza. En ella mostré mis manos y la titulé Mis manos y el trabajo, porque en la fotografía de portada de la enseñanza 339 estaban completamente maltratadas. También en su momento hice una oración de autosanidad hecha una noche, y a la mañana siguiente mis manos amanecieron completamente restauradas, literal como lo ves en la fotografía de portada. Ya pasaron varios meses y nunca más volvió esa alergia de la que les hablé en la enseñanza anterior. Yo padecía de una alergia a los metales que me provocaba llagas en las manos, como la fotografía de la enseñanza 339. Pero, para la gloria de Dios, hoy hago el mismo trabajo. Manipulo metales, muchas veces sin usar guantes. Y nada de eso ha vuelto a afectar mis manos. Yo declaro que Dios hizo el milagro y me sanó completamente mis manos. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. El don espiritual de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios que milagrosamente trae sanidad y liberación de enfermedad o de dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado o la obra de maldad del diablo en el cuerpo humano o en el cuerpo de un animal, como el que les platiqué en el caso de mi mascota Toby. En el caso de los humanos, mi Señor Jesús y sus discípulos realizaron muchas sanidades. Puedes leer algo de eso en Mateo 4:24, Mateo 15:30, Hechos 5 del 15 al 20, Hechos 28 del 8 al 9. Y el don de sanidad dado a la iglesia se observó principalmente en 1 Corintios 12, donde se enumera los dones espirituales. Estos son poderes, talentos, habilidades o conocimiento dado por Dios a través del Espíritu Santo a los cristianos creyentes y congregantes. Pablo le dice a la iglesia que el propósito de los dones espirituales es edificar a otros creyentes y en última instancia para glorificar a Dios. Dios nos da estos dones para que los usemos para Él, pero en la iglesia de Corinto, al parecer, los dones fueron una clase de símbolo de estatus o se usaban para indicar superioridad. Curiosamente, 1 Corintios 12:9 se refiere a dones de sanidad en plural, lo que podría indicar que hay diferentes tipos de dones de sanidad. Y los dones de sanidad podrían significar una gama muy amplia de destrezas o habilidades, y esto podría ir desde el poder para realizar sanidades milagrosas o sorprendentes, por ejemplo, que los cojos caminen o que los ciegos vean, o también el uso de la comprensión de la medicina. Hay un caso
en que mi Señor Jesús dice que también podemos resucitar muertos. También incluso podría ser la capacidad de comprender y mostrar amor a los demás hasta el punto de sanar una herida emocional. Segundo énfasis. Tristemente, hay mucho debate sobre el uso del don espiritual de sanidad entre los cristianos creyentes y congregantes. Algunos creen que el don de sanidad y algunos otros dones de señales ya no están vigentes hoy en día, mientras que otros creen que los dones milagrosos hoy en día están todavía en uso. Por supuesto, el poder para sanar nunca estuvo por sí mismo en la persona que lo tenía. El poder para sanar es de Dios y solo Dios. Y aunque Dios sigue sanando y haciendo milagros hoy en día, creemos que la sanidad de Dios a través del don perteneció principalmente a los apóstoles de la iglesia del primer siglo, y eso era para confirmar que su mensaje era de Dios. Puedes leer algo de eso en Hechos 2:22 y Hechos 14:3. Sin embargo, yo, como pastor y ministro de liberación, aseguro que en pleno 2025, Dios todavía realiza milagros y Dios sana a quien Él quiere. No hay nada que impida que Dios sane a una persona a través de el ministerio de sanidad y otros. Sin embargo, el don milagroso de la sanidad como un don espiritual pareciera que no está funcionando hoy en día. Ciertamente, Dios puede intervenir en cualquier forma que Él crea conveniente, ya sea de forma normal o a través de un milagro. Nuestra salvación en sí misma es un milagro, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios entró en nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas. Lee 2 Corintios 5:17. Y esa ha sido la mayor de todas las sanidades registradas en la historia. Tercer énfasis. En el Antiguo Testamento hay pocos ejemplos de personas sanadas por oración y otros casos en los que oraron y no hubo sanación. Por ejemplo, el rey David oró para que su hijo pequeño fuese sanado, pero Dios no le concedió su petición. Lo puedes leer en 2 Samuel 12, del 16 al 17. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, él oró pidiendo más tiempo, y Dios a él le concedió 15 años más de vida. Léelo en 2 de Reyes 20. En el Nuevo Testamento, mi Señor Jesús sanó a un gran número de personas que lo pidieron. En Filipenses 1, Pablo dice que Epafrodito estaba enfermo, incluso a punto de morir, y Dios se apiadó de él y lo sanó. Léelo en Filipenses 1, del 25 al 29. Suponemos que fue Pablo el que oró por Epafrodito, pero eso no lo dice específicamente. Primera de Timoteo 5:23. Pablo menciona que Timoteo tiene una enfermedad que parece ser del estómago, pero Pablo
no ora por sanidad. Léelo en 2 Corintios 12. Pero Pablo ora a Dios para que le quite un aguijón en la carne. Pero tampoco Dios se lo quita, porque Dios se niega a hacerlo. O sea, a cumplirle la petición de Pablo. Esa petición fue denegada. Cuarto énfasis. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles, como pastor y ministro de liberación, que la única instrucción explícita en la Biblia relacionada con la oración por sanidad se encuentra en Santiago 5, del 13 al 16, que dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, tengan cuidado cuando oren por la sanidad de un enfermo. Aún así, si se trate de una mascota, pongan toda su fe en la oración y recuerden que será la voluntad de Dios el que se sane o que no se sane. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por los milagros que has hecho a través de mí en sanidad. Te doy gloria, te doy honra. Te pido, Padre, por todos aquellos que estén escuchando esta enseñanza y que pongan la fe en ti, los que estén pasando por enfermedad, los que crean que un milagro a través de mi Señor Jesús pueda sanar. No importa la enfermedad, desde parálisis, cáncer, VIH, todo lo que para el humano parece imposible. Para ti, Dios Padre, no hay nada imposible. Por lo tanto, en este momento, en el nombre de Jesús, pongo mis manos espirituales sobre cada enfermo que cree. Y le digo: espíritu de enfermedad, sales ahora mismo en el nombre de Jesús y no regresas nunca más. Sales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu Hijo amado, mi Señor Jesús, los sanará y serán verdaderamente libres. Gracias, Padre. Amén y amén.